Estamos aquí en el Centro Histórico, frente al Museo Nacional del Arte, ¿no? Y también frente a donde están los meteoritos. Y hoy estoy con Katia. Katia, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué edad tienes? Bueno, tengo 26 años, soy maestra de educación física y danza. Ok. Y pues básicamente a eso me dedico, doy clases. Ahorita antes de la entrevista estaba platicando con ella y le preguntaba acerca de pues estos roles, estas cuestiones que están sucediendo actualmente, pues con tanta apertura, con tanta inclusión, con tanta diversidad. Y eventualmente yo creo que se puede complicar. Sin embargo, respetando la autopercepción de cada quien, creo que sí sería adecuado empezar a definir ciertas cosas, ¿no? Y no solo tergiversarlo porque digo, yo me autopercibo como tal, está muy bien. Yo no tengo ningún problema en eso, pero que me lo hagas creer y que a fuerza digas que no, que yo estoy mal porque no te acepto, ¿cómo ves? Eso está cañón, ¿no? Creo que también ahí está en el respetar la opinión del otro. O sea, si la otra persona no va a respetar lo que tú estás diciendo que eres, pues simplemente te alejas de esa persona y tratas de no convivir con ella. O sea, también respetando como de, ok, no te voy a obligar a, pero te establezco mi límite porque yo no voy a estar con una persona que no me va a aceptar y que hasta cierto momento podría incluso ejercer violencia en mi contra. De repente no sé si has oído esto de que, haz de cuenta, tú eres una chica trans, es un ejemplo, tú eres una chica trans. Y de repente, si tú me dices que eres una chica trans y que quieres que use cierto pronombre, yo no tengo problema en hacerlo. Pero si de repente me obligas a creer que tú eres mujer, yo te puedo dar mi punto de vista biológico, científico, etimológico, ontológico, lo que tú quieras. Pero el tema es que no crees que también la gente trans está empezando a tener un discurso de odio. O sea, si no estás de acuerdo conmigo y no me apoyas, eres transfóbico, eres transodiante. ¿No crees que eso también ya está siendo un poco intolerante por parte de esta comunidad? Hay puntos, o sea, creo que hay muchas escalas de grises dentro de todas estas situaciones. Obviamente sí, va a haber personas muy radicales que van a pensar que ese es un discurso de odio y va a pensar que va a haber personas que no. O sea, yo en lo personal creo que se podría decir que sí ejercen violencia en contra de las demás personas, viene siendo. Pero mientras ellos únicamente mantengan su posición con sus límites y no estén transgrediendo la libertad y los derechos de las otras personas, no va a haber ningún problema. Creo que va más allá de eso en todas las creencias, ¿no? El no transgredir a la otra persona. Ok. Mientras no traspases como ese límite, creo que no tendría que haber ningún problema. Tú eres mujer, te autopercibes como tal, eres mujer biológica, todo este rollo, ¿no? Así es. Digo, ¿cómo ves que ahora estemos en esta época donde tengamos que preguntar eso? Es complicado porque creo que hemos abierto muchos paradigmas en cuanto a la orientación y a los roles de género, que se ha abierto un abanico sexual y de identidades muy grandes y que obviamente, así como en todo, no hay un azul y un rosa, ¿no? Vamos a tratar de ver, y siempre lo ha habido, que últimamente sea mucho más evidente y que la sociedad haya avanzado o lo suficiente para que esto sea abierto y que también esas personas no tengan que estar escondiéndose. Creo que es un avance, pero también justamente sucede que hay personas que no lo ven así, o que las mismas personas de repente trans o buscan escapar como esa parte y no es lo que se autoperciben, sino que lo que le dicen a la gente que son. Entonces justamente no es yo soy una mujer trans, es yo soy una mujer, ¿no? Y crea conflictos con las personas al generar mentiras o mentiras piadosas por lo que o sea, yo no voy a tener ningún problema con estar con un hombre trans mientras me diga que es un hombre trans, pero en el momento en el que justamente te mientan y te digan, creo que caen en un rompimiento de confianza, justamente en esa parte que se está formando una relación, sea de amistad, sea de trabajo, sea de lo que sea, pues al final estás, pues sí, violentando o rompiendo la confianza de la otra persona, de su saber, ¿no? Ok. Tú no tendrías problema en estar con un hombre trans, es decir, una mujer biológica que se autopercibe como hombre. Tú andarías con una mujer biológica que se autopercibe como hombre. ¿Eso te hace lesbiana? En primero, yo soy una persona, aún no sabría decirlo si es más bisexual o hacia pansexual. Eso quiere decir que yo no tengo ningún problema pero siempre y cuando sea desde la honestidad y el respeto de la otra persona. O sea, yo no tendría ningún problema con andar con una persona bisexual, un hombre hetero o cisgénero, una mujer lesbiana, una mujer bisexual o un hombre o una mujer trans, siempre y cuando siempre sea desde la honestidad y el respeto. ¿Y tú como mujer, cómo ves ese rollo de sujetarse a tu pareja, no someterse? ¿Tú sí no tendrías problema en sujetarte a tu pareja? Creo que la palabra sujetarse podría malinterpretarse, pero sí construiría una relación recíproca
a largo plazo con la persona con la que yo decida estar, más allá del rol o el que asuma cada uno de los dos, pero sí justamente crear para una perduración. A lo mejor no es tanto una relación de como ahora sí, pues de esta que es modernidad fluida, que son relaciones rápidas de ya terminamos, duramos 2 meses, 2 años, a lo mejor, pero sí para algo a largo plazo, que es fíjate, justamente. De repente dices sexualidad fluida, transexual, transexual, ya, cisgénero, o sea, ya hay tantas categorías que ya luego no sabes ni con quién estás hablando ni cómo hablar, ¿no? Pero, se está complicando, ¿no? Pues sí, pero creo que justamente también es ahí el informarse y mantenerse como que al tanto. O sea, yo soy una persona que trata de nunca dejar de estudiar. Trato de estar siempre al pendiente de las cosas, sobre todo porque trabajo con niños pequeños, niños más grandes, y no es que yo se los enseño, yo se los transmite, pero sí trato de estar enterada para saber también de qué ellos me hablan. ¿Tú cómo ves ese rollo de que ahora hombres drag estén tratando de involucrarse en la formación y educación de los niños? Creo que no hay ningún problema, o sea, al final son cosas que suceden en el contexto, o sea, que los niños, por más que tratemos de protegerlos, se van a dar cuenta, y es mejor aprender. Pero una cosa es protegerlos y otra cosa es promoverlo. Pero no, una cosa es promover y la otra es enseñar. Pero ¿por qué tendríamos que enseñarle a un niño por un drag? Por la simple razón de que existe. Pero ¿por qué no un discapacitado? ¿Por qué no un oriental, por ejemplo? Es exactamente lo mismo. ¿Por qué cuando se trata de este rollo de irse sobre los niños, lo primerito es la cama y la sexualidad? Porque es algo que ellos van a vivir en su cotidianidad. O sea, todo se supone, las personas orientales, las personas discapacitadas, son cosas que se tienen que abordar en la educación, sí, porque son cosas de su cotidianidad, se van a enfrentar. Pero eso no se ellas. hace y no se promueve. ¿Por qué crees que se le dé tanto promoción ahora a los drags? Creo que es más como la apertura que se está dando de visibilidad, que a lo mejor no habían tenido en otros momentos, que se ha tratado, y no es que no se haga, sí se hace con las personas con discapacidades. A lo mejor no se ha encontrado la manera de difundirlo, y justamente esta apertura que se está dando de que las personas ya se notan, también tenemos que nosotros saber qué es, cómo es, para que ellos también entiendan que a lo mejor si no es algo... ¿Y no crees que a lo mejor sería bueno que eso se lo dejáramos a los padres? Por ejemplo, si yo como hijo o yo como padre no quiero que un drag le enseñe a mi hijo y no lo quiero y no lo permito, yo no me voy a meter con el drag, pero sí respetarías, si estarías de acuerdo en mi elección de no quiero que conviva con un drag, ¿sí lo respetarías? Pues a lo mejor lo va a hacer en ese momento por imposición de los padres, pero va a haber algún momento en el que se va a encontrar con uno. Sí, pero mi pregunta es, si yo como padre yo voy a la escuela contigo, pero no quiero que mi hijo lo eduque un drag, o sea, no quiero que participe en eso, ¿tú lo respetarías, lo verías bien? Pues al final sería tu decisión, y si mientras no obligues a esa persona a dejar su trabajo, ni a la institución que le está dando el trabajo a cambiarlo, y es tu decisión únicamente, por ejemplo, cambiarlo de escuela o de lugar, es tu decisión. Pero por ejemplo, si yo digo, la maestra de mi hijo es trans, yo no quiero que ella lo eduque, si yo tomo esa decisión, ¿eso es transodiante? Podría interpretarse como eso, sí. Pero podría interpretarse también como mi libertad, ¿no? Ajá, es que justamente caemos en que todavía hay muchas cosas que no están definidas y estructuradas, porque es un panorama relativamente nuevo al que nos estamos enfrentando, y conforme vaya pasando el tiempo va a pasar lo mismo que, por ejemplo, pasó con las personas afrodescendientes o negras, que las personas no querían que la gente estuviera mezclada, los blancos. Sí, pero esas son cosas completamente diferentes, una preferencia sexual a una etnia, ¿no crees? Sí, no, podría interpretarse, pero también no. Creo que va a quedar sujeto a interpretaciones, y cada quien va a poder decidir lo que quiere hacer. O sea, todavía hay muchas personas que son racistas o que no van a ser, y no las vamos a cambiar nosotros en este momento, y así en 10, 20 años no vamos a cambiar de un día para el otro la percepción de todo el mundo. Oye, pues padrísimo, muchas gracias. Más que un consejo, una experiencia de vida que te haya marcado, que quieras compartir. Creo que así sería mi viaje de prácticas de campo de la prepa. Yo estudié en el Instituto Nacional de Bellas Artes, la preparatoria, y justamente el salir a unas prácticas de campo a la Ribera Maya, donde empiezas a ubicar cosas que normalmente no conoces, empiezas a ver lugares desde una perspectiva histórica, empiezas también a darte tú cuenta de cómo el contexto afecta a tu historia y el cómo la interpretas. Y justamente es lo que está sucediendo hoy en día.
Si tú no conoces la historia, si tú no conoces todos los procesos que han sucedido a lo largo del tiempo, es difícil que puedas tratar de ver o interpretar los que suceden en la actualidad. Ok. Pues muchísimas gracias. Vale, a ti muchas Bye, bye. gracias.